Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la tercera parte de la serie dedicada a las hijas del rey yorkista Eduardo IV. En esta ocasión les hablaré sobre Ana de York. Ella fue la quinta hija de dicho rey y de su reina consorte, Elizabeth Woodville. Ella es también llamada Lady Howard, en virtud de su matrimonio un tanto infeliz con Thomas Howard, el conocido tercer duque de Norfolk. Muy querida por su hermana mayor, la reina consorte Isabel de York, Ana es, por tanto, tía materna del rey Enrique VIII, muriendo solamente 2 años luego de que dicho rey accediera al trono. Como colectivo, las vidas de las princesas de York abarcan unas 5 décadas y el gobierno de hasta 4 reyes diferentes. Hijas de Eduardo IV y Elizabeth Woodville, nacieron en una Inglaterra que había sido gobernada por los grandes reyes Plantagenet durante casi 300 años. Sus años de juventud estuvieron plagados de tragedias. La muerte de su amado padre, seguida de la desaparición y posible asesinato de sus 2 hermanos, Eduardo y Ricardo de York, conocidos para siempre en la historia como los desdichados príncipes de la Torre. Con su propio futuro incierto durante el reinado de su tío, Ricardo III, y su madre bajo arresto domiciliario, las princesas tuvieron que abrirse camino a través de los tumultuosos años de la década de 1480, antes de tener que adaptarse a un nuevo rey y una nueva dinastía en la forma de Enrique VII, que inauguraría la era de los Tudor. A través de su matrimonio con Enrique, Isabel de York reconstruyó su vida, estableciéndose como una reina popular, si no enormemente influyente. Pero ella no se olvidó de sus hermanas menores, e incluso antes de la muerte de su propia madre, actuó como madre sustituta de las princesas más jóvenes de su familia, apoyándolas tanto económica como emocionalmente. Las historias de las princesas de York están entrelazadas con la trama de la historia de Inglaterra. A medida que crecieron, sobrevivieron e incluso prosperaron en la nueva era Tudor. Sus vidas se desarrollan en un contexto de coronaciones y torneos de justas, nacimientos y muertes, matrimonios, divorcios, lealtades y alianzas rotas. Desde la usurpación de Ricardo III hasta la batalla de Bosworth Field, la brillantez de la corte de Catalina de Aragón y Enrique VIII, hasta la aparición de Ana Bolena, las princesas de York estuvieron allí para presenciar el desarrollo de varios acontecimientos de relevancia en el siguiente siglo. Eran hijas, hermanas y tías de reyes, y esta es la historia de la tercera de ellas. Antes de adentrarnos en la vida de Ana de York, debo hablarles un poco sobre su hermanita, Margaret, quien fuera el quinto vástago y cuarta hija del matrimonio de sus padres. Pues bien, esta Margaret había nacido el 10 de abril de 1472 en el castillo de Winchester y recibió su nombre en alusión a su tía paterna, Margarita de York, entonces duquesa de Borgoña. Era hermana menor de Isabel de York, Mary de York, Cecily de York y de Eduardo V de Inglaterra. Y hermana mayor de Ricardo de Shrewsbury, primer duque de York, Ana de York, George Plantagenet, duque de Bedford, Catherine de York y de Brígida de York. La pequeña Margaret murió por causas naturales, o lo que se llama hoy como el síndrome de muerte infantil súbita, 8 meses después, siendo un 11 de diciembre de 1472. Fue enterrada en la abadía de Westminster. El sarcófago de la princesita se colocó originalmente para encajar en los escalones del santuario de San Eduardo el Confesor, en la abadía de Westminster, pero fue trasladado al borde de la capilla en el momento de la disolución de los monasterios. Hoy está entre las tumbas de Eduardo III, Ricardo II y Ana de Bohemia. El monumento consta de un pequeño cofre de piedra, con tapa de mármol y bordes para un latón, perdido desde entonces. Una historia comentada de la abadía en la biblioteca afirma que la tapa fue retirada en tiempos más modernos y que el sarcófago estaba vacío. Como ya dije, el latón monumental que originalmente estaba en la parte superior de la tumba de Margaret también desapareció hace mucho tiempo, pero las palabras originales alrededor del borde y en la placa de la superficie quedaron registradas históricamente. La reina Elizabeth Woodville tuvo a su segundo hijo varón al año siguiente y, 2 años después, la reina anunció que estaba de nuevo embarazada.
La quinta hija y séptimo vástago de los reyes nació el 2 de noviembre de 1475 en el Palacio de Westminster. La nombraron Ana, y tuvo 6 hermanas, de las cuales solo 4 llegaron a la edad adulta. 2 mayores, Isabel y Cecily, y 2 menores, Catherine y Brígida. Mary, que era 8 años mayor que Ana, murió a la edad de 14 años a causa de alguna enfermedad, y Margaret, de la cual ya les hablé al principio de este video, y que murió en la infancia. Ana también tenía 5 hermanos. 3 de ellos carnales, el futuro Eduardo V, Ricardo y George, y 2 medio hermanos del primer matrimonio de su madre con John Redgrove. Ninguno de los 3 hermanos de Ana sobrevivió a la edad adulta. George murió aproximadamente a los 2 años, mientras que los otros 2 hermanos, Eduardo V y Ricardo, desaparecieron de la torre en 1483 durante el reinado de su tío, el rey Ricardo III. Los abuelos paternos de Ana fueron Richard, tercer duque de York, quien reclamó los derechos de la casa de York al trono inglés, y Cecily Neville, y sus abuelos maternos fueron Richard Woodville, primer conde de Rivers, y Jaqueta de Luxemburgo, duquesa viuda de Bedford. Ana fue bautizada en la abadía de Westminster poco después de nacer y recibió el nombre de su tía paterna, Ana de York, duquesa de Exeter, y de su bisabuela paterna, Ana de Mortimer. El mismo nombre de Ana era relativamente nuevo para la familia real inglesa, y la recién nacida se convirtió en la primera hija de un rey con ese nombre. Además, la elección del rey probablemente estuvo influenciada por la reverencia supersticiosa con la que se rumoreaba que Eduardo IV tenía a Santa Ana. Se dice que el rey recurrió al patrocinio de la santa en momentos críticos de su vida, en las primeras etapas de su llegada al poder y, por tanto, se sintió en deuda con ella. En 1479, cuando Ana aún no tenía 4 años, Eduardo IV inició negociaciones sobre el matrimonio de su hija con Felipe, hijo del archiduque Maximiliano de Austria. El príncipe de Austria en ese momento era el segundo en la línea de sucesión al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. La iniciativa de la unión provino del propio archiduque y fue recibida con entusiasmo en Inglaterra, ya que se suponía que el matrimonio traería beneficios políticos. La madre de Felipe, María de Borgoña, era heredera de vastas tierras y tenía influencia en los asuntos europeos. Además, su madrastra era Margarita de York, hermana de Eduardo IV. Al año siguiente, el acuerdo tomó una forma más formal. Como garantía financiera para la princesa, se le asignó una cantidad de 100.000 coronas. El archiduque Maximiliano acordó pagar a Ana 6.000 coronas al año desde el momento en que cumpliera 12 años, la edad de consentimiento matrimonial, y desde el momento en que llegara a la corte del futuro suegro y se ratificara el compromiso. Ana recibiría para su uso un terreno en Artois por valor de 8.000 libras. En caso de que ella rechazara el matrimonio, Eduardo IV o su sucesor tendrían que pagar 60.000 libras a los borgoñones. A cambio, el archiduque se comprometió a proporcionar al rey inglés apoyo militar y político contra Francia. Así que, el 5 de agosto de 1480, se completaron las negociaciones. Los registros judiciales de 1479 informan que en el momento en que se estaba negociando el matrimonio de Ana y Felipe de Austria, la nodriza de la princesa, una tal Inés, esposa de Thomas Butler, fue despedida con el nombramiento de una pensión. Los registros muestran que se consideraba que Ana, que ni siquiera había cumplido 4 años, tenía edad suficiente para ser separada de su nodriza. Anteriormente, al mismo tiempo que Ana, Agnes Butler se dedicaba a criar al hermano menor de la princesa, George, que murió en marzo de 1479 a la edad de unos 2 años. El proyecto de matrimonio de Ana con Felipe de Austria permaneció vigente hasta la muerte del padre de la princesa en 1483. A la muerte de Eduardo IV siguió una crisis política que cambió drásticamente la posición de la ex reina y sus hijos. El hermano mayor de Ana, Eduardo V, que debía suceder a su padre en el trono, fue capturado por su tío, el señor protector Ricardo, duque de Gloucester, en su camino de Gales a la capital.
Al mismo tiempo, fueron arrestados Anthony Woodville y Richard Grey, el tío materno y medio hermano de Ana, que acompañaba al joven rey. Eduardo V fue trasladado a la Torre de Londres para esperar su coronación, donde más tarde se le unió su único hermano, Ricardo. Junto con el resto de los niños, incluida Ana, la reina viuda se refugió entonces en la abadía de Westminster. El 22 de junio de 1483, el matrimonio de Eduardo IV con Elizabeth Woodville fue declarado ilegal. Todos los hijos del difunto rey fueron declarados ilegítimos por el Acta de Titulus Regius y fueron privados de sus derechos al trono y de todos los títulos. Unos días más tarde, Anthony Woodville y Richard Grey fueron decapitados. El 6 de julio, Ricardo de Gloucester fue proclamado rey con el nombre de Ricardo III. Y poco después los hermanos de Ana, que permanecían encerrados en la torre, desaparecieron. Después de que Ricardo III subió al trono y siguiendo sus órdenes, su escudero John Nasfield envió guardias a Westminster, quienes, día y noche, inspeccionaban a todos los que entraban y salían del santuario de la reina viuda, ya que se temía que una de las hermanas mayores de Ana pudiera escapar al extranjero y encontrar allí un aliado para derrocar al nuevo régimen. El día de Navidad de 1483, Enrique Tudor, cuya madre estaba en un complot con Elizabeth Woodville contra Ricardo III, juró en la catedral de Rennes que se casaría con Isabel, la hermana mayor de Ana, o con la siguiente, Cecily, si el matrimonio con Isabel por alguna razón fuera imposible, después de tomar el trono inglés. Pero el levantamiento del partido Tudor, liderado por el duque de Buckingham, fracasó incluso antes del juramento de Enrique en Rennes. Tras el fracaso de la rebelión de Buckingham, Ricardo III inició negociaciones con la viuda de su hermano. El 1 de marzo de 1484, el rey juró públicamente que las hijas de Eduardo IV no serían dañadas ni molestadas. Además, Ricardo prometió que no serían encarceladas en la torre ni en ninguna otra prisión, que serían colocadas en lugares respetables de buen nombre y reputación, y luego se casarían con hombres de noble cuna y se les daría una dote y tierras con una renta anual de 200 marcos cada una. El mismo día se entregó el memorando a la reina viuda, junto con las provisiones. Las princesas aceptaron con gran alegría abandonar su lúgubre morada y quedar bajo el cuidado de su generoso tío, quien les asignó habitaciones en su palacio. Las niñas fueron entretenidas muy honorablemente y con toda la amabilidad principesca. Probablemente fueron enviadas a vivir en la casa de la reina de Ricardo, Annabel, al menos por un tiempo, antes de regresar con su madre. Aunque se desconoce su paradero exacto en esta época. Poco después de que las princesas de York llegaran a la corte, su tío Ricardo comenzó a buscar pretendientes adecuados para ellas. Para Ana, el rey eligió a Thomas Howard, hijo y heredero del primer conde de Surrey y segundo en la línea del ducado de Norfolk, para mostrar su favor a la familia Howard. El compromiso se firmó en 1484, pero el rey no tuvo tiempo de formalizar el matrimonio. En agosto de 1485, Ricardo III murió en la batalla de Bosworth Field y Enrique Tudor se convirtió en el nuevo rey por derecho de conquista bajo el nombre de Enrique VII, quien previamente había jurado casarse con la hermana mayor de Ana. Al ascender al trono, Enrique derogó la ley Titulus Regius, que privó a los hijos de Eduardo IV de títulos y derechos al trono. El acto en sí y todas sus copias fueron retirados de los archivos, así como todos los documentos asociados a ellos. Cuando Isabel de York se casó con el nuevo rey, Ana tenía solo 10 años y ella, junto con sus otras hermanas, se encontraban en la corte bajo la tutela de la nueva reina, su hermana mayor y única patrona. La princesa empezó a participar en las ceremonias de la corte. Cecily y Ana, entonces de 11 años, participaron en el bautizo del recién nacido príncipe Arturo el 24 de septiembre de 1486 y Ana asistió a su hermana mayor. Se nos dice que ella llevaba el velo bautismal que, después de la ceremonia, cubría la cabeza del príncipe y ella misma estaba acompañada a la derecha por el caballero condestable Richard Guilford y a la izquierda por el caballero mariscal John Turnbull. Se sabe también que todas las hermanas atendieron a su hermana mayor, la reina Isabel.
Cecily fue su principal asistente hasta que se casó en 1487 y fue entonces reemplazada en el puesto por Ana. Y esta princesa desempeñó un papel principal en el bautizo de su sobrina mayor, Margaret, en 1489. Ella también participó en las celebraciones de Pascua, Pentecostés y Navidad, así como en otros eventos en la corte de Enrique VII. Poco después de su ascenso al trono, dicho rey comenzó a hacer planes matrimoniales para los familiares de su esposa y a buscar una alianza con Escocia. El rey planeaba casar a su suegra Elizabeth Woodville con el rey viudo Jacobo III, y su heredero Jacobo, duque de Rothesay, se casaría con una de las hijas del difunto rey. Dado que Cecily, la otrora prometida de Jacobo, ya estaba comprometida con el tío del rey, John Wells, y Catherine de York se convertiría en la esposa del hermano menor del príncipe, era necesario elegir entre Ana y la menor de sus hermanas, Brígida. Brígida planeó ingresar en un monasterio y, por lo tanto, Ana siguió siendo la única candidata, pero con la muerte de Jacobo III en 1488, todas las negociaciones terminaron y nunca se reanudaron. En 1488, el día de San Jorge, Ana, entre otras 20 damas, estaba presente en el séquito de su hermana la reina. Vestía una túnica de terciopelo escarlata y estaba sentada sobre un palafrén blanco como la nieve, cuya silla estaba envuelta en una tela dorada bordada con rosas blancas, símbolo de la casa de York. La siguiente vez que se menciona a la princesa en las fuentes es en relación con la muerte de su madre en junio de 1492. Ana se sentó junto a la cama de la moribunda en la abadía de Bermondsey, donde la reina viuda pasó los últimos 5 años de su vida. Ana encabezó a los dolientes en el funeral de su madre en lugar de la reina Isabel, que esperaba el nacimiento de su cuarto hijo y, por tanto, delegó sus poderes y responsabilidades en su hermana menor. Ana y sus hermanas menores, Catherine y Brígida, partieron con el cuerpo de su madre por río hacia el castillo de Windsor, donde el 13 de junio fue enterrada junto a su segundo marido, Eduardo IV, en la capilla de San Jorge. Según las notas del Heraldo, los abanderados caminaban delante de mi señora Ana, que estaba presente en la misa conmemorativa en lugar de la reina. Ella oraba de rodillas sobre la alfombra y la almohada. La acompañaba el vizconde Wells, y Lady Catherine Grey llevaba la cola de Lady Anna. Cuando Ana alcanzó la edad para casarse, su hermana comenzó a buscarle un novio adecuado. La reina dirigió su atención a los representantes de la nobleza inglesa y, en primer lugar, a Thomas Howard, hijo y heredero del primer conde de Surrey, con quien Ricardo III ya había planeado casar con Ana. La princesa conoció personalmente a su futuro marido desde la infancia, ya que su padre sirvió en la corte en los aposentos privados de Eduardo IV. En las Guerras de las Rosas, la familia Howard se puso del lado de la casa de York, por lo que, bajo Enrique VII, heredero de los Lancaster, en 1485 el conde de Surrey fue encarcelado en la torre durante 3 años y medio, privado de sus derechos, títulos y posesiones. Posteriormente recibió la libertad, recibiendo sus derechos y la mayor parte de las tierras y fue llamado a la corte, donde obtuvo un puesto cercano al rey. Al mismo tiempo, no se le devolvieron todos los títulos. El padre de Thomas recibió de nuevo el título de conde de Surrey, pero el título y los honores de duque de Norfolk, que se suponía heredaría tras la muerte de su padre en Bosworth Field, le fueron concedidos a él solo en 1514. Thomas era mayor que Ana por unos 2 años. La reina tuvo en cuenta la opinión de su hermana y consideró que la familia Howard era lo suficientemente noble como para merecer un matrimonio elevado, por lo que el 4 de febrero de 1495, según otras fuentes en 1494, se celebró la boda de Ana y Thomas Howard. La boda tuvo lugar en la abadía de Westminster y las celebraciones matrimoniales tuvieron lugar en el Palacio de Placentia, después de Greenwich. La pareja real asistió a la boda y el rey también asistió a una misa festiva, pero los recién casados no recibieron la dote de 10.000 marcos, asignada a Ana por su padre. Por orden de la reina, a la pareja se le asignaron pagos de anualidades por valor de 120 libras esterlinas al año, que debían realizarse durante toda la vida de Ana o hasta la muerte de su suegra.
Esta cantidad incluía el mantenimiento de la propia Ana, así como sus sirvientes y 7 caballos. Esta pensión se nombró, entre otras cosas, porque la reina no quería dejar a Ana dependiente de su marido, quien, por las circunstancias, no podía proporcionar a la princesa una existencia cómoda. Dado que el padre del novio recibió solo una parte del patrimonio familiar y en esta parte no había residencia adecuada para una mujer de sangre real, los recién casados recibieron el derecho a utilizar las propiedades ubicadas en las posesiones del duque de York y el marqués de Dorset, sobrino y medio hermano de Ana, respectivamente. A cambio, la reina exigió que en caso de muerte del conde de Surrey o de su esposa, ella misma una rica heredera, los intereses de Ana se tuvieran en cuenta en igualdad de condiciones con los intereses de su marido. El rey asignó a Ana otras 26 libras esterlinas al año de las tierras de la corona. Después de la boda, Ana abandonó la corte y visitó a su hermana muy raramente. Una de las razones de esto podría ser su mala salud, tanto física como mental. Poco se sabe sobre la vida de la princesa durante este periodo. Los documentos judiciales de la reina Isabel informan que entre 1502 y 1503, ella pagó 7 yardas de seda verde de brujas para el vestido de Ana a un costo de 2 chelines y 8 peniques la yarda. Además, en 1502, la reina añadió 10 marcos, 6 libras, 13 chelines y 4 peniques a los gastos anuales de bolsillo de su hermana, así como 120 libras esterlinas a Thomas Howard, que tuvo que gastar en la comida de su esposa. Pero en 1503 murió la reina y la actitud hacia Ana en la corte cambió. Ana no estuvo presente cuando la tragedia del deceso de su hermana sucedió en la Torre de Londres, pero asistió a su funeral, donde su hermana menor, Catherine, actuó como principal doliente. Ana estuvo presente en la Misa de la Trinidad y fue parte de la presentación de los 37 palios funerarios, uno por cada año de la vida de la difunta reina. Ella y Catherine presentaron cada una 5 palios. Se nos dice que el dolor de Ana por la pérdida de su hermana fue tan grande que no pudo asistir a toda la ceremonia fúnebre. Por otra parte, el matrimonio de Ana con Thomas Howard no fue feliz. Thomas tenía una relación con la dama de honor de Ana, una mujer llamada Bass Holland, y todos sus hijos fallecieron antes que sus padres. Se desconocen el número exacto y los nombres de los hijos de Ana. Mary Anna Abercrombie escribe que los registros de la casa Howard indican 4 hijos, de los cuales solo uno, un varón llamado Thomas, vivió lo suficiente como para ser bautizado. Alison Weir fecha el nacimiento de Thomas aproximadamente en 1496 y su muerte en 1508. Mientras que Abercrombie escribe que la fecha exacta de la muerte está indicada en la tumba del niño, siendo el 4 de agosto de 1508. James Panton informa que, además de Thomas, Ana tuvo 2 hijos que murieron en la infancia y un niño que nació muerto, pero Alison Weir dice que, entre los 4 hijos de Ana, además de Tomás, mencionó un hijo y 2 hijas. Los 3 murieron antes de que fuera posible bautizarlos. El hijo de Ana fue enterrado en Lambeth, en la cripta de la familia Howard, a donde más tarde fueron trasladados los restos de su abuelo. Solo han sobrevivido 2 registros de los últimos años de la vida de Ana. El 23 de marzo de 1510, su sobrino, el rey Enrique VIII, concedió a su tía y a su cónyuge una propiedad con jardín en Stevenage. El 22 de noviembre, el rey, en compensación por las tierras reclamadas en derecho de su bisabuela Ana de Mortimer, esposa de Richard de Königsburg, tercer conde de Cambridge, entregó a Ana y a sus posibles herederos amplias posesiones, incluido el castillo y la mansión de Wingfield, y muchas otras propiedades en Norfolk, Suffolk, York, Lincoln y Oxford. Se desconoce la fecha exacta de la muerte de Ana. Alison Weir escribe que la princesa murió después del 22 o 23 de noviembre de 1511, pero antes de 1513. Mientras que James Panton da el 23 de noviembre de 1511 como fecha aproximada. Ella tendría unos 36 años al momento de su deceso. Y reinaba en ese momento su sobrino, Enrique VIII. Mary Ann Abercrombie escribe que ya no se menciona a Ana en el acto de transferencia de algunas propiedades a la familia Howard,
considerado en el Parlamento en febrero de 1512. Además, al mismo tiempo se discutió la posibilidad del matrimonio de Thomas Howard con Lady Elizabeth Stafford. Todo esto indica que, en febrero de 1512, Ana estaba sin duda muerta. La princesa fue enterrada originalmente en el priorato de Thetford, en Norfolk. Y después de la reforma, su viudo pidió al rey que mantuviera el priorato y lo convirtiera en una iglesia parroquial, ya que aquí no solo estaba enterrada Ana, la tía del monarca, sino también el hijo ilegítimo de Enrique VIII, Henry Fitzroy. No obstante, la petición no tuvo efecto. Otros nobles hicieron la misma petición al rey, pero él las rechazó todas. Al mismo tiempo, Enrique VIII permitió que se suspendiera la disolución de los monasterios, para que todo aquel que lo deseara tuviera tiempo de volver a enterrar los restos de sus familiares. Así, Thomas Howard trasladó los restos de Ana a la iglesia de San Miguel Arcángel, en Framlingham, y ordenó una rica lápida, con la expectativa de que después de su muerte, él mismo descansaría allí, lo cual sucedió muchos años después, en 1554. Dado que Ana era de linaje real, Thomas Howard fue enterrado con ella, a la izquierda en lugar de a su derecha, como era habitual. Este mismo Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, tiene la infame distinción de haber sido tío de Ana Bolena y Catalina Howard, las dos reinas decapitadas de Enrique VIII. Y Norfolk fue quien presidió el juicio contra la primera en 1536. Por su parte, a pesar de que Ana de York estuvo casada con Thomas Howard mientras este último ostentaba el título de conde de Surrey, ella misma nunca fue nombrada condesa, sino que más bien se le conocía como Lady Howard. Ana de York vivió hasta la edad de 36 años, falleciendo unos 2 años después de que su famoso sobrino Tudor ascendiera al trono. Sin embargo, su vida fue un tanto infeliz, ya que, a diferencia de algunas de sus hermanas, ella no tuvo la opción de unirse a un esposo por amor. Y para colmo de males, el hijo suyo del cual no tenemos dudas de su existencia no vivió más allá de los años de su infancia. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Ana de York, princesa inglesa, hija, hermana y tía de reyes. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber su opinión sobre el personaje del que se habla en este video. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Y también unirse a las membresías, cuyo enlace comparto en la descripción del video. Que tengan un lindo día.